Buenas tardes, mi nombre es María Luisa Castilblanco y deseo darles de parte de Kaiser University la más cordial bienvenida a nuestro webinar Business Intelligence y el análisis de datos en la gestión empresarial, el cual será presentado por nuestro conferencista, el doctor Kenneth Fonseca. El doctor Fonseca tiene un doctorado de orientación en ciencias administrativas, una maestría en administración de empresas y tiene una gran experiencia en cuadros de mando integrales, gestión de valor, gestión de procesos y sistemas de gestión de calidad y actualmente es nuestro docente en el diplomado de Business Intelligence. Bienvenido, doctor. Le cedo la palabra para que inicie su presentación. Muchísimas gracias, María. Bueno, les doy la bienvenida a todos los que están conectados y compartiendo estos interesantes temas con nosotros. Desde la universidad, nosotros estamos tratando de impulsar estas temáticas en vista que hemos visto un gran valor para las organizaciones en el país para poder ir formulando sus ventajas competitivas en el futuro, ¿verdad? La temática más puntual del día de hoy es cómo la inteligencia de negocios se puede incorporar valor a la gestión empresarial. No sé si podemos dar inicio, ¿verdad? Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla en este momento y vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Eh, El mundo en estos últimos años ha sufrido de grandes cambios y los paradigmas en el tema de cómo generar una ventaja competitiva han cambiado. Siempre me gusta iniciar las conferencias haciendo referencia de dos pensamientos, de dos grandes autores, uno que es Tom Peters y otro que es Peter Drucker, que es padre del management moderno. Tom Peters dice, si usted no está confundido, no está poniendo atención. Y Peter Drucker nos establece que estamos en uno de esos grandiosos periodos históricos que ocurren cada 200 o 300 años, cuando la gente ya no entiende el mundo y el pasado no es suficiente para explicar el futuro. Creo que este elemento que nos manifiesta Peter Drucker en estos momentos es algo que muchas organizaciones han vivido en carne propia. Estos cambios tan trascendentales, estos elementos que ya el mundo ha cambiado a partir del año pasado con todos estos eventos de el tema del COVID, la manera en cómo se hacía negocios y cómo se generaban este, fuentes de ventaja competitiva han cambiado. Al momento de cambiar el contexto en el cual nosotros trabajamos, es importante también ir cambiando nuestros paradigmas. Y es aquí donde Tom Peters nos dice, si usted no está confundido, no está poniendo atención. Cada día las organizaciones se ven enfrentadas a situaciones cada vez más complejas, situaciones que llevan un nivel de incertidumbre muy amplio y que es cada día más complicado poder tener una visión tan integral, ¿verdad? Que nos diga con alto nivel de claridad cómo se va a desarrollar los eventos en el futuro. Y es por eso que tenemos que tener muy en claro que cada día nuestras realidades se vuelven más complejas y es importante que nuestras habilidades de gestionar la información también se vayan puliendo, porque uno de los elementos importantes que tenemos en una organización es cómo tomamos decisiones. La toma de decisiones es la que va a hacer que nuestra organización tenga éxito en el mediano, en el corto y en el largo plazo. Como nos establece Neil Redden, las organizaciones tienen en estos momentos un insaciable apetito de datos, pero frecuentemente les falta la enzima necesaria para digerirlos. ¿A qué hace mención en este punto? Sabemos que todo está cambiando, sabemos que a como se hacía negocio antes ya no son los mismos paradigmas, los elementos van cambiando y por ende las organizaciones han venido incorporando tecnología
en su proceso de toma de decisiones. Y cada día están buscando a recolectar información, pero hay organizaciones en las cuales tienen un gran número de información, una gran cantidad de datos, pero esos datos no lo toman en consideración en el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de información que solamente sirve para almacenarse y las organizaciones no están procediendo a analizarlas y tomar decisiones basadas en las mismas. Dice Magni que una organización puede ser rica en datos y pobre en información. Eso es otro de los elementos que pasan en la actualidad, que le pasa a muchas organizaciones. Tienen mucha información, pero no saben cómo sacar el máximo provecho a las mismas. Y es aquí donde la inteligencia de negocios resalta su prioridad en el proceso de formular o ser fundamento para la generación de ventajas competitivas. Pero vamos a dar un espacio para poder profundizar en el tema de la inteligencia de negocio y vamos a hablar un poco antes, ¿verdad?, sobre qué cambios en las gestiones de las empresas se están dando para después poder hacer un match en la importancia que tiene la inteligencia de negocio como elemento generador de una ventaja competitiva. Según Tifler, el mundo ha vivido tres grandes olas. La primera ola es la ola de la agricultura, ¿verdad? La segunda ola es la ola de la industrialización y la tercera ola es la ola del conocimiento. Actualmente nosotros estamos en la tercera ola, en la ola del conocimiento. Cada una de estas olas ha cambiado la manera en cómo se interrelacionan las diferentes instancias, las personas en sí, y además ha cambiado paradigmas de la generación de valor. Cómo se genera valor en la primera ola no es la misma manera en cómo se genera valor en la segunda ola, ni cómo se genera valor en la tercera ola. La primera ola generó un cambio trascendental en la vida humana porque dejamos de ser nómados a establecernos para poder cultivar. Eso generó tribus, generó ciudades, generó países. La segunda ola que hizo también otro cambio muy trascendental es la ola industrial, donde se incorporó tecnología, máquinas, se comenzó a producir en masa. A través de la máquina, la imprenta, ¿verdad? Nos pudimos comunicar ideas de una manera más clara y más amplia. Eso generó también un cambio en la interrelación humana. En la tercera ola está enfocada en el conocimiento, en la información que nosotros tenemos y cómo procesamos esa información. Actualmente estamos en la ola del conocimiento, como dice Tifler. Lo único que nosotros como organizaciones, muchas de nuestras organizaciones no hemos sacado el máximo provecho al conocimiento que se genera dentro de nuestras organizaciones. Un dato no es un conocimiento. El conocimiento se genera al procesar y evaluar los datos. La interrelación de información me da un conocimiento integral y a eso es que debemos de ir apuntando. En la segunda ola o la ola de la industrialización, ¿verdad? Nos enfocamos en la masificación en algunos elementos, la incorporación de tecnología, en la división del trabajo, producimos a niveles de escala y eso permitió un avance en la humanidad de una manera significativa. Hasta el punto, ¿verdad?, que todavía hay otros autores que hacen noción a la era industrial punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4, ¿verdad? En la tercera ola nos enfocamos en la ola del conocimiento, en la comunicación, en el desarrollo humano. Estos elementos permiten que muchas organizaciones generen una cultura de aprendizaje organizacional. Elementos
que necesitan ir fortaleciéndose y una inversión de largo plazo en las organizaciones. Y son términos que en muchas instituciones no son muy familiares, ¿verdad? El aprendizaje organizacional, cómo aprende una organización, en qué se basa ese aprendizaje, muchas veces son elementos un poco abstractos para algunas organizaciones y por ende no involucran un ajuste en la gestión y no involucran creación de valor desde el punto de vista de la generación de conocimiento. Y es ahí donde podemos hacer o tratar de hacer un match, ¿verdad? En cómo se genera el aprendizaje en las organizaciones para la toma de decisiones y cómo se genera un ambiente de aprendizaje a través de la gestión del conocimiento dentro de la organización. De esa manera nos va a permitir a nosotros poder generar valor a la organización en el largo plazo. Todos estos elementos en la era del conocimiento es importante partir que tenemos que ir desarrollando también un pensamiento estratégico. Eso significa que no solamente debemos de ver el día de hoy, tenemos que pensar en el mañana y tomar en consideración que las decisiones de hoy van a afectar el mañana. Y a veces muchas de nuestras organizaciones o muchos de nuestros directivos no están dispuestos a tener esa interrelación, ¿verdad? De ver hoy y ver el futuro. De tal manera que a veces es pertinente perder hoy para poder ganar en el futuro. Ese pensamiento estratégico es un elemento importante de una habilidad que necesitan nuestros directivos en esta era del conocimiento. El mundo ha cambiado a tal manera que los factores que generaban valor en el pasado no necesariamente son los más importantes en el presente. ¿A qué nos referimos en este punto? No significa que dejaron de tener valor. Claro que que siguen teniendo valor, pero ya no en la misma intensidad. Como podemos ver acá, en la era o en la ola agrícola, los elementos que tenían más valor eran la tierra y el trabajo, siendo la tierra el nivel de mayor significancia. Claro, era lógico. Para poder estar en la sociedad agraria necesitamos tierras para cultivar. Los elementos que tenían más valor era la tierra porque es el medio mediante el cual se logra obtener valor en esa etapa, en esa ola. Posteriormente entramos a la sociedad industrial, en los cuales cambia nuestro peso, ¿verdad? Al tema del capital y el trabajo viene siendo otro elemento secundario. Aunque hay conocimiento, como podemos ver acá, que el conocimiento es importante, pero es más importante el capital. Ahora estamos en la era de la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento viene a ser un factor, el factor de suma importancia. Lo único que el conocimiento y el aprendizaje son elementos intangibles. Pero por ser elementos intangibles no significa que no generan valor. Es más, es lo que actualmente está siendo el elemento o la fórmula básica o base para la generación de una ventaja competitiva sostenible en nuestras organizaciones. Y vean que el capital no deja de ser un factor importante, pero entraría a un segundo nivel. El primer nivel sería el conocimiento. ¿Cómo estamos generando, gestionando y produciendo conocimiento desde la organización? La competitividad ha venido evolucionando, el concepto ha venido evolucionando en el tiempo. Como podemos ver acá, la competitividad en la era agraria es muy diferente el concepto en la era del conocimiento. Nosotros podríamos decir que en la era agraria eran más competitivos aquellos países que tenían disponibilidad de recursos en tierras fértiles, etc. Actualmente, nosotros podríamos indicar que la empresa o las instituciones o los países más ricos o que son más competitivos son aquellos, como dice Rummel,
y dice Amit, son aquellos que generan intangibles, que generan valor a través de los intangibles. Y estos intangibles son difíciles de copiar, ¿verdad? Son limitados porque pocos tienen acceso a ese conocimiento que genera valor. Y es por eso importante invertir en esos elementos para volvernos competitivos en el tiempo. Podemos definir, como dice Grant, que una ventaja, podemos definir a las ventajas, a la competitividad como la capacidad para generar ventajas competitivas. Las organizaciones actualmente deben enfocarse en generar ventajas competitivas a través de los intangibles, porque eso es lo que le va a brindar ventajas competitivas sostenibles. Yo puedo generar ventajas competitivas a partir de los tangibles, como los elementos financieros. Claro que sí, pero esas son ventajas competitivas de corto plazo, ventajas competitivas no sostenibles. ¿Por qué? Porque en el mediano plazo pueden ser duplicadas por otras, mientras que los elementos intangibles tienen ciertas características, como por ejemplo, son heterogéneos, son difíciles de imitar, son limitados, ¿verdad? Y necesitan una cantidad de inversión en el tiempo, ¿verdad? Para poder generar valor. Las ventajas competitivas hay que planificarlas, hay que tener una visión integral, como decíamos al inicio. Los gerentes, los directores, los dueños de empresas deben de tener una visión integral enfocada en generar esas ventajas competitivas sostenibles, no solamente las ventajas competitivas no sostenibles, ¿verdad? Y recordemos que las sostenibles van a estar enfocadas en la generación de conocimiento, mientras que las no sostenibles están solventadas en los elementos tradicionales tangibles, ¿verdad? Como por ejemplo elementos financieros, elementos de ubicación. Son elementos que generan ventajas, pero generalmente son ventajas no sostenibles. ¿Por qué? Porque no son heterogéneas, no son limitadas en su mayoría. Como podemos ver este gráfico nos muestra la interrelación de tres factores para generar ventaja competitiva bajo el nuevo enfoque de la tercera ola. Nosotros podemos volvernos una empresa competitiva si tenemos recursos tangibles, dentro de los cuales tendríamos activos financieros y activos físicos. Los recursos intangibles, los cuales están conformados por el capital humano, los recursos tecnológicos y la reputación. Elemento fundamental, ¿verdad? Un elemento importante. Pero también tenemos las capacidades. ¿Cómo qué capacidad? La capacidad de marketing, la capacidad de distribución, nuestros sistemas de información. Y acá, si podemos ver dentro de los sistemas de información, es que podemos hacer referencia o comenzar a hacer un match con la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocios nos va a permitir establecer un sistema de información ágil, práctico, ¿para qué? Para la toma de decisión. Pero toda esa capacidad del sistema de información va a ser válido siempre y cuando exista una capacidad sine qua non, que es la capacidad directiva. Como pueden ver en este gráfico, la capacidad directiva influye directamente en la reputación de la empresa, la gestión del recurso tecnológico, la gestión del capital humano, la gestión de los activos financieros y la gestión de los activos físicos. Yo puedo tener los recursos financieros, muchos recursos financieros, pero si no tengo capacidad directiva con una visión estratégica, entonces esos recursos financieros se pueden perder por una decisión inadecuada. Si yo puedo tener un talento humano con calificaciones excelentes, pero si mi capacidad directiva es pobre y no valora al talento humano de la manera en como debería hacerse, entonces puedo perder valor ya no solamente en el corto plazo, sino que en el mediano
y en el largo plazo, hasta tal punto que mi organización puede desaparecer. Hay muchas organizaciones en nuestras realidades, ¿verdad?, de que la reputación no la gestionan. Han llegado a un nivel de tener una buena reputación, pero la reputación, así como a pesar de que puedo llevar años trabajando en una reputación, la reputación la puedo perder con una decisión inadecuada. Y hay muchas organizaciones en las cuales no se preocupan por ese intangible, no se preocupan cómo sus decisiones pueden generar pérdida de valor en la reputación. Una decisión mal guiada o mal publicitada, el día de hoy le puede generar aumento en sus ingresos financieros, pero le puede destruir valor en el mediano y en el largo plazo. Por eso es importante tener esa visión estratégica. Los directivos deben de desarrollar y fomentar esa dirección, esa habilidad de pensamiento estratégico, de tal manera que puedan valorar diferentes escenarios, pero en diferentes tiempos, siempre enfocado en la creación de valor, tanto para la empresa como para los grupos de interés. De esa manera irán garantizando la sostenibilidad en el tiempo. Según Grant, como podemos ver acá, las ventajas competitivas cada día se están generando en un 70% por los intangibles y un 30% por los tangibles. Vean que no estamos diciendo que los elementos tangibles no generan ventajas, claro que sí, pero al momento de distribuir pesos, podemos ir observando que el 30% de las ventajas competitivas son en relación a los tangibles y el 70% a los intangibles, a elementos humanos, a elementos estructurales, a elementos relacionales, a cómo se está, a lo que se conoce como capital intelectual. Estos intangibles también son conocidos como capital intelectual y eso es un elemento que debe ser medido por la organización. Nuestros sistemas de información no deben de ser único y exclusivamente a elementos financieros, sino que también debemos de incorporar elementos no financieros que nos den una idea de cómo se está generando valor para la organización. Y es aquí donde podemos hacer el match con la inteligencia del negocio como una fuente de ventaja competitiva. Como habíamos manifestado, uno de los elementos o una de las capacidades que debe de tener una organización para poder ser competitiva es un sistema de información que les permita a los directivos tomar decisiones. Y aquí la inteligencia de negocio donde puede convertirse en una fuente de ventaja competitiva siempre y cuando esté integrada este sistema de inteligencia de negocio con indicadores financieros e indicadores no financieros, indicadores en relación a los recursos tangibles e indicadores en relación al capital intelectual de la organización y que permita ir midiendo y controlando para tomar decisiones. Hay una frase que siempre la manifiesto y me ha gustado mucho, que es una frase de Peter Drucker, y es: lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se gestiona. Y es aquí la importancia de la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio, en los proyectos de inteligencia de negocio, nos pueden permitir a nosotros poder incorporar tecnología de tal manera que pueda comenzar a medir indicadores que nos sirva para la toma de decisiones. Entonces, podemos decir que un proyecto de inteligencia de negocio involucra tres elementos importantes: los procesos, la estrategia, las personas y las herramientas. Todo eso, los procesos, las herramientas y la estrategia nos van a brindar información. Utilizando las técnicas adecuadas, vamos a poder analizar la información y eso nos va a generar conocimiento.
Cuando la organización genera conocimiento, estamos estableciendo instituciones que aprenden. Aprenden de la información que recolectan, aprenden del cliente, aprenden de las necesidades del cliente. Pero para llegar a ese nivel, nuestro proyecto debe de involucrar estos tres elementos. Primera instancia, necesito instituciones que se enfoquen en proceso. O sea, el tema de calidad es un elemento sumamente fundamental para que pueda identificar la información necesaria para la toma de decisiones. La estrategia es otro elemento importante. Los procesos y la estrategia deben estar sincronizadas de tal manera que el avance de la estrategia sea monitoreada a través de los indicadores de proceso. Las personas juegan un papel fundamental. Son las personas las que permiten la generación del conocimiento. Y por ende debemos de invertir en preparar, en desarrollar sus competencias de tal manera que puedan establecer capacidades de evaluación integral. No solamente, ¿qué significaría una valoración o una capacidad de valoración integral? Una persona, ¿verdad? O un directivo que pueda hacer una valoración de un contexto institucional que no solamente se enfoque en indicadores financieros, sino en indicadores no financieros y que pueda asumir o valorar diferentes escenarios, que pueda establecer cierto nivel de riesgo en los procesos de evaluación de escenarios a través de la incorporación de información. El trabajo en equipo y el análisis en equipo, eso son elementos que generan valor en la organización y son elementos fundamentales en los procesos de inteligencia de negocio. Y después vendríamos a utilizar las diferentes herramientas. Las herramientas son los software, los ERP, los software BI que nos permitirían a nosotros poder almacenar, procesar y evaluar información. ¿Para qué? Para que nuestro personal pueda tomar decisiones alineadas a una estrategia y que puedan mejorar nuestros procesos. Los sistemas, cuando nosotros establecemos un proyecto de inteligencia de negocio, necesitamos estar muy claros o debemos de partir de poder definir la estrategia de largo plazo de la organización. Eso nos va a permitir poder estructurar de una manera adecuada la necesidad de información. ¿Qué información vamos a necesitar recolectar? ¿Qué puntos de recolección vamos a necesitar? ¿Qué tipo de información vamos a necesitar? Y debe de integrarse la información estratégica con la táctica, con la operacional. De esa manera, yo puedo dar seguimiento a mi estrategia en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Pero debe de haber una sincronía de esa necesidad de información. Todo eso parte del plan estratégico de nuestra organización. En nuestro país se hizo una investigación en el año 2013, un estudio de caracterización que lastimosamente manifiesta que apenas el 10% de las empresas en este país poseen un plan estratégico. Eso limita mucho el poder establecer proyectos de inteligencia de negocios que generen un valor real a largo plazo. Porque el sistema de información que puedan establecer solamente podría hacer falta algún tipo de indicador de largo plazo, ya que si usted no tiene un plan estratégico, no tendría indicadores de largo plazo, ¿verdad? Con sus metas previamente establecidas. Y eso podría generar una problemática al momento de hacer una valoración. Y es por eso la necesidad que nuestros proyectos de inteligencia de negocio estén alineadas a la estrategia de largo plazo.
Dentro de los sistemas que pueden integrar, ¿verdad? Un proyecto de inteligencia, en primera instancia nuestros ERP, ¿verdad? Los ERP nos pueden permitir a nosotros poder identificar las diferentes fuentes de recolección de datos, los programas que vamos a utilizar para poder recolectar información, pero estos deben de estar reflexionados, ¿verdad? A la luz del plan estratégico. Los procesos de negocios deben de estar interrelacionados con nuestro ERP. Nuestros ERP pueden estar relacionados con los CRM, ¿verdad? Y a la vez también con las aplicaciones web. Todos esos diferentes elementos pueden ser fuentes de recolección de información que posteriormente podemos analizar a través de una herramienta BI, pero siempre a la luz de la estrategia. ¿Cómo han evolucionado? Podemos hablar un poco de cómo han evolucionado las estructuras de inteligencia de negocio. Podemos ver que a niveles iniciales o evoluciones pobres o bajas en tema organizacional, generalmente cuando hay poca evolución organizacional en temas de inteligencia, la empresa le dedica mucho tiempo a la recolección de información, un nivel bajo de análisis de información y poco o casi nada en los tiempos para tomar decisiones. Eso cambia a medida de que la organización va incorporando tecnología, va incorporando herramientas o ERP para poder tener un poco más de tiempo para tomar la decisión, reflexionar sobre las decisiones, ver escenarios. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ir viendo cómo una empresa de poca evolución tiene poco tiempo para la toma de decisiones porque gran parte del tiempo lo dedica a la recolección de información y al analizarlo, mientras que empresas donde se ha desarrollado de manera significativa las habilidades de inteligencia de negocio, tienen más tiempo para poder reflexionar en la toma, en las diferentes alternativas de toma de decisiones. Y eso permitiría ir controlando o gestionando riesgos, ¿verdad? Y hacia ahí o hacia este nivel es que deberíamos de ir buscando consolidar las fuentes de ventajas competitivas en nuestras organizaciones. ¿Qué puede responder un proceso de inteligencia, un proyecto de inteligencia de negocio? Puede responder a preguntas como, por ejemplo, comparar ventas, comparar resultados de canales, comparar clientes, establecer promedios, pero también nos permite poder analizar escenarios, poder hacer un análisis predictivo. Dentro del mundo de inteligencia de negocios, se han formulado, ¿verdad?, diferentes niveles de evaluación, ¿verdad? Como por ejemplo el nivel descriptivo, que es a lo cual contesta esta serie de preguntas, pero la inteligencia de negocios va más allá que el nivel descriptivo, ¿verdad? Sino que iríamos a un nivel predictivo o a un nivel prescriptivo, que sería ya el análisis de escenarios, ¿verdad? Y utilizar herramientas que nos permitan poder analizar esos escenarios o predecir esos escenarios. ¿En qué conlleva un proceso? ¿Qué podría conllevar un proceso de inteligencia de negocio? Primeramente, poder analizar qué ERP, ¿verdad?, vamos a utilizar para recolectar información y cómo se va a generar las bases de datos. Posteriormente, cómo se harían esas filtraciones, qué variables serían las importantes extraer, ¿verdad? De las cuales nos van al interrelacionar resultados de variables, nosotros estamos haciendo un análisis. Y los resultados de ese análisis es el conocimiento que se genera. Ahora,
Un análisis no solamente es saber cómo se está comportando una variable. Un análisis para que pueda generar conocimiento, podríamos hablar que es de la interrelación de diferentes indicadores o diferentes variables, de tal manera que me dé una noción integral de la realidad de la organización, que en otras palabras es traducir indicadores o es obtener indicadores financieros e indicadores no financieros. Indicadores enfocados a las finanzas, enfocados al cliente, enfocados a los procesos, enfocados a los colaboradores. Ese tipo de indicadores nos darían una visión integral, pero para poder analizarlos de manera objetiva, también mi personal debe de cambiar paradigmas. En la era del conocimiento, debemos de cambiar paradigmas en nuestro proceso de análisis. Como vimos en las diapositivas iniciales, ya no podemos valorar únicamente el capital, tenemos que valorar los conocimientos. Y los conocimientos se valoran a través de la calidad, a través de la gestión del talento humano, a través de las estructuras de interrelación. Esos elementos que también son conocidos como capital intelectual, tienen sus propios indicadores y eso nos pueden generar a nosotros una visión integral de cómo la organización está generando valor. El generar valor para el cliente no solamente es establecer un precio competitivo, sino que también es establecer un índice de satisfacción del cliente, pero también es generar fidelidad en el cliente, posicionar nuestra marca en el cliente también es generar valor. Y esos elementos son intangibles, pero generan el 70% de las ventajas competitivas en una organización. Y y al momento de establecer un proyecto de inteligencia de negocio, tenemos que estar claro que nuestra base de datos debe de recolectar información de esas dos índoles, financieros y no financieros. Dimensiones como tiempo, grupos de clientes, familias de productos, geografía, ubicación, serían algunas de las dimensiones que involucra poder hacer la segmentación descriptiva y proyectiva de nuestros datos. La inteligencia de negocio es observar, es comprender, es predecir, es colaborar, es decidir. La inteligencia de negocio no solamente es tener una lista de datos, interrelacionar información, no, es también comprender y predecir. El hecho de comprender no solamente involucra saber cómo se ha comportado una variable, sino comprender el contexto bajo el cual ha tenido ciertas conductas una variable. Y eso es importante, el análisis de la inteligencia de negocios, ¿verdad? No es que un equipo o una tecnología se va a autoevaluar, ¿no? La inteligencia de negocios no es inteligencia artificial. Todavía el conocimiento lo crean las personas y los paradigmas con los cuales evalúan son elementos fundamentales para comprender la realidad. Ya como decíamos inicialmente, para poder comprender la realidad necesitamos adecuar nuestros paradigmas hasta el nivel de decidir qué decisiones vamos a tomar. Todos esos elementos forman parte de la inteligencia de negocio. Como podemos ver acá, desde la inteligencia de negocio, quiero enfocarme en esta pequeña gráfica, ¿cómo generamos valor? Desde el punto de vista desde el análisis descriptivo, sería poder identificar los valores actuales y el comportamiento de las variables financieras y no financieras. Eso genera valor, claro que sí,
pero tenemos que pasar desde el análisis descriptivo, pasamos al análisis prescriptivo predictivo hasta llegar al análisis prescriptivo, ¿verdad? La previsión, ver los escenarios, cómo lograr esos niveles más óptimos. Eso nos lo permite la inteligencia de negocios, ¿verdad? Pasar de lo retrospectivo a la previsión. Entre retrospectiva y la previsión hay un nivel más alto de dificultad. Al haber un mayor nivel de dificultad, mayor valor se genera para la organización y ahí es donde nosotros generamos valor. ¿A qué estamos hablando acá? Muchas organizaciones están acostumbradas a hacer pronósticos, por ejemplo, que es una herramienta predictiva. El pronóstico. Generalmente hacen un promedio, ¿verdad? Un promedio de un año a un año y le suman un valor extra, ¿verdad? Y ahí ya establecieron un pronóstico. Queremos el año pasado, el incremento de las ventas entre el año pasado y el antepasado fue 10%. Bueno, este año a ese 10% le queremos sumar un 5 y entonces sería que el pronóstico para este año sería 15%. Pero la inteligencia de negocio me lleva a hacer un análisis de los datos de una manera rigurosa. La inteligencia de negocio involucraría analizar la información, utilizar tecnología, pero también saber utilizar la estadística. Entonces podemos utilizar técnicas de serie de tiempo para hacer un pronóstico más ajustado o poder utilizar también regresiones que pueden ser lineales o no lineales para poder hacer predicciones. Y en las predicciones podemos utilizar, en el análisis de escenario, podemos usar pruebas de hipótesis, podemos usar el mismo modelo de regresiones múltiples para poder analizar escenarios. Entonces, la inteligencia de negocios involucra conocer el negocio, saber qué indicadores, conocer los nuevos paradigmas en relación al capital intelectual, recolectar información a través de los ERP y procesar información a través de herramientas BI como por ejemplo Power BI, Tableau, ¿verdad? Que son de las dos herramientas que más se utilizan, pero existen otras herramientas, aunque son menos utilizadas. Las dos herramientas más utilizadas actualmente para el análisis retrospectivo, proyectivo y predictivo serían estas dos que mencionamos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que para poder, desde el punto de vista, tenemos que partir para poder sacarle el máximo provecho. En nuestro ERP tenemos que analizar cómo trabajamos o cómo generamos la data, cómo procesamos la data, qué instrumentos utilizamos para generar esa data y después identificar qué elementos o qué otras herramientas utilizaríamos para procesar y evaluar esa data, que son elementos importantes que tomamos en consideración en la inteligencia de negocios. Pero todas estas preguntas que nos estamos haciendo en este momento deben de estar resueltas a la luz de la estrategia institucional. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis predictivo, ¿verdad? Lo que hacemos es describir y comprender lo que está pasando con la data. La información que está almacenada en nuestra Big Data, esa es la información que procesamos. La predictiva ya es usar pronósticos y simulaciones. Y la prescriptiva es utilizar técnicas de optimización a través del análisis de escenario. Y ahí hay un gran mundo de elementos. Ahí podemos usar herramientas de minería de datos, como por ejemplo las regresiones logísticas. Podemos utilizar el análisis de clúster para poder analizar
diferentes segmentos y poder analizar el comportamiento de esos segmentos y hacer un pronóstico, hacer escenario, y eso nos permitiría a nosotros poder evaluar en la estrategia que estamos haciendo y poder establecer futuras estrategias en el mediano o largo plazo que tengan el impacto necesario. Entonces, ¿cuáles serían las características de la inteligencia de negocio? En primera instancia, ¿verdad? Las organizaciones para poder sacar el máximo provecho a un proyecto de inteligencia de negocio debe de contar con un plan estratégico donde se establezca una visión, que tenga claro su cuadro de mando integral. El cuadro de mando integral no es más que los indicadores de impacto que permiten monitorear la estrategia. El cuadro de mando integral, como establece Kaplan y Norton, se divide en 4 grandes perspectivas: financiera, cliente, proceso, crecimiento y aprendizaje. Teniendo indicadores de impacto en esa línea, nosotros podemos diseñar nuestro proyecto de inteligencia de negocio de tal manera que podamos hacerlo a la medida, que nos permita ir monitoreando los diferentes elementos tangibles e intangibles y poder tomar decisiones, que ese es el elemento fundamental de un sistema de inteligencia de negocio, que permita tomar decisiones y tomar decisiones en tiempo y forma. Debe de tener características integral, precisa, rápida, ¿verdad? ¿Cómo se crea la arquitectura de una solución BI? Bueno, en primer lugar tenemos que establecer las fuentes de datos, de dónde vamos a tomarla, ¿verdad? ¿Cómo se van a generar esos datos? ¿Cómo se van a almacenar esos datos? ¿Quiénes van a ser los que consulten esa información? ¿Qué indicadores se van a almacenar? ¿Verdad? Toda esa interrelación es parte de BI, que debe de dar respuesta a las necesidades de la estrategia. Entonces, si usted puede tener un proyecto BI, pero si este proyecto BI no está correlacionado con un plan estratégico o con una estrategia de largo plazo, entonces usted puede hacer un proyecto, pero no le está sacando el máximo potencial a su proyecto. Es más, su proyecto puede volverse cortoplacista. Su proyecto BI se puede volver cortoplacista. Y las decisiones que tome hoy no necesariamente van a ser estratégicas, sino que muy probablemente sean decisiones tácticas y no estratégicas. Por ende, es importante siempre tomar en consideración que el proceso de elaboración de un proyecto de inteligencia de negocio debe estar anidado a nuestra estrategia institucional, que tiene una gran cantidad de bemoles, ¿verdad? Entonces, nosotros identificamos qué herramientas vamos a utilizar para recolectar, para almacenar información. De esa manera vamos a establecer la interrelación, ¿verdad?, entre los diferentes modelos, y eso nos va a permitir posteriormente, cuando ya establezcamos el almacenamiento, ya tengamos claro qué es lo que vamos a almacenar, qué tipo de información vamos a almacenar, podemos utilizar algunas herramientas de inteligencia de negocio, como por ejemplo Power BI, que es la que le mencioné, que está en el top de las más utilizadas, ¿verdad?, a nivel internacional, seguida por Tableau, pero hay otras, ¿verdad?, como SAP, Business Object, Oracle Business Intelligence, Cognos, que es de IBM, ¿verdad? Y estas herramientas, estas herramientas de inteligencia de negocios tienen ciertas limitantes, ¿verdad? Como por ejemplo, Power BI y Tableau nos permiten hacer evaluación de la información y se pueden conectar con nuestra Big Data, ¿verdad?
tienen facilidad de hacer conexiones con la Big Data, pero este tipo de herramientas tienden a tener un alto potencial desde el punto de vista descriptivo, un poco intermedio desde el punto de vista predictivo, ¿verdad? Y también intermedio desde el punto de vista prescriptivo. Generalmente se trabaja con otras herramientas para profundizar en los procesos o en las etapas de inteligencia de negocio predictivo y prescriptivo, que como por ejemplo son el famoso programa RStudio, ¿verdad? Que nos puede brindar procedimientos de análisis estadístico más avanzados, ¿verdad? También está Phantom, que se utiliza en la herramienta de Phantom. Cogno, que es parte de IBM, tiene una interrelación interesante con el programa SPSS. SPSS realiza ciertos procesos de análisis avanzados, como por ejemplo redes neuronales, regresiones logic, regresiones no lineales, tiene un modelador experto en series de tiempo, que también lo puede hacer el R, ¿verdad? Lo único que R es muy amigable para aquellas personas que están muy familiarizadas con programación, mientras que SPSS está más dado para aquellas personas que toman decisiones, ¿verdad? Y no tienen tienen bagaje estadístico, pero que no tienen mucha habilidad en el tema de la programación como lo demanda R. R demanda conocimientos estadísticos, pero también conocimientos de programación para poder sacar el máximo provecho a ese tipo de herramientas. Como podemos ver por acá, yo puedo aplicar BI en diferentes áreas de la organización, no solamente a nivel de ERP, ¿verdad? De tener una base de datos, sino que cómo analizo la información que sale de esa base de datos. No solamente un informe de venta, sino que cómo evalúo y analizo de manera prescriptiva y descriptiva esa información de mi base de datos de venta, del área de mercadeo, de mi cadena de abastecimiento, de mi departamento de recursos humanos, de mi área financiera, ¿verdad? Nosotros podemos ver, por ejemplo, este es un dashboard de Power BI, ¿verdad? Que nos permite hacer un análisis y es interactivo. Por ejemplo, acá tengo abierto un dashboard, ¿verdad? Del área financiera, ¿verdad? De esta institución, como donde tenemos la información de los beneficios por mes, ¿verdad? Del año 2018. Y si yo quiero, puedo colocar los del año 2019 y vea que me va cambiando conforme yo voy segmentando la información. Esto nos permite hacer con claridad un análisis descriptivo, pero también podemos hacer un análisis predictivo, pero con un poquito de menor nivel de impacto, ¿verdad? Pero las herramientas BI podemos sacarle el máximo provecho para la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otra herramienta, ¿verdad? Ya está enfocada en el área de mercadeo. Vea que aquí tenemos colocación por precio, cantidad exhibida. Tenemos un dashboard, ¿verdad? De diferentes indicadores del área de mercadeo. Aquí tenemos un dashboard, ¿verdad? Del área de calidad, donde tenemos distribución por mes, ¿verdad? Tenemos distribución de solicitantes por mes, tenemos áreas de prioridad, tenemos los productos, podemos con cambiar un elemento
Eso es lo enriquecedor de la herramienta BI, ¿verdad? Que al cambiar un elemento me cambia todo el dashboard y fácilmente puedo hacer cambios interactivos. Eso te brinda un mayor avance del uso de Excel, por ejemplo. Excel es una herramienta importante y una herramienta que tiene mucho potencial, claro que sí. Pero las herramientas BI me permiten interrelacionar información de manera rápida y hacer acotes y ver diferentes escenarios, ¿verdad? Si yo solamente quiero ver un elemento, por ejemplo, veamos acá. Aquí tenemos un estudio de mercado, ¿verdad? Donde dice el total de encuestas, la edad. Ok, si yo solamente quisiera analizar mujeres, miren que al momento de tocar acá, hago clic en mujeres, toda la información se enfoca solamente en mujeres. Puedo hacerle clic acá, pero también puedo segmentar con estos elementos mujeres, solo me queda la información de las mujeres. Y si quiero un segundo segmentador, quiero que analizar las mujeres que están casadas. Vean, me hace un cambio en la información. La edad promedio de las mujeres casadas es de 28, encuesté a 46, el ingreso promedio son 12,000. Es más, puedo hacer un tercer segmentador, que sean mujeres casadas y dueñas de negocio. Vean, me sale una información recatada, ¿verdad? Igualmente puedo hacer acá en el tema financiero. Si yo quiero analizar el año 2019 de mi sucursal Perú, la información me indica, ¿verdad? Vea que acá tenemos los beneficios por mes, por cada año de Perú. ¿De qué año? Del 2019. Y puedo segmentar, ¿verdad? En el área de educación, del tema del segmento educativo. De esta manera se ha comportado y puedo establecer hasta marcas en particular. Vea que en la marca SAMSA, ¿verdad? Nos ha generado un margen, un porcentaje de margen de 32%, ¿verdad? En el 2019 en Perú. Entonces, este dinamismo es lo que facilita el análisis descriptivo, pero también, como les dije, esta herramienta permite hacer algunos análisis predictivos, pero podemos conectarla con otras herramientas de tal manera que podamos sacarle el máximo provecho, ¿verdad? A esta herramienta, poder sacarle el máximo provecho para, por ejemplo, aquí tenemos en estas visualizaciones, nosotros podemos establecer los diferentes análisis y si se fijan, por ejemplo, Power BI, uno de los elementos que tiene Power BI y es el software en temas descriptivos bajo el cual trabajamos en el diplomado, nos permite hacer un match tanto con R, ¿verdad? Con el programa R, como los elementos de Python, ¿verdad? Entonces, esta herramienta nos permite hacer conexiones para poder profundizar en algunas técnicas de análisis predictivo y análisis prescriptivo. Entonces, ¿dónde está la ventaja competitiva? La ventaja competitiva del análisis, de inteligencia de negocio está en que en primera instancia me permite procesar información, analizar la información y ahí estoy generando conocimiento. Y de esa manera puedo tomar decisiones porque puedo analizar diferentes escenarios. Ahora, recuerden, no solamente Power BI, ¿verdad? Lo único que Power BI es una de las herramientas que más se utiliza actualmente, pero existen otras herramientas, ¿verdad? Que le permitirá a usted poder hacer estos dashboards, ¿verdad? Estos diferentes dashboards. Oracle, aquí tenemos un ejercicio en relación a Oracle Business Intelligence. Este es el tipo de dashboard que puede generarse desde Oracle.
que es un poco diferente, pero igualmente es interactivo, ¿verdad? Un cambio en un clic acá puede generar cambios en la interfaz. Entonces, ¿qué beneficios genera usar BI o realizar un proyecto BI? En primera instancia, el proyecto BI nos permite alinear a la organización en torno a los KPI, o sea, a los indicadores de desempeño importantes que están interrelacionados con la estrategia. Nos facilita o agiliza y sustenta la toma de decisiones basados en hechos. Simplifica la presentación de KPI. Y miren, cualquiera podría decir que si usted está acostumbrado a trabajar en una empresa grande o mediana, de corte transnacional o un poco o nacional, ¿verdad? Pero mediana a grande, puede generarle a usted disonancia cognitiva si yo le digo que gran parte de las empresas en nuestro país no cuentan con indicadores. En el estudio del 2013, en el estudio de caracterización, nos dimos cuenta que apenas el 25% de las empresas en nuestro país poseen indicadores financieros. Y algunos, no es que llevan contabilidad, ¿verdad? Sino que llevan algunos indicadores. Una gran cantidad, podríamos hablar casi de un 95% de las empresas en este país no llevan indicadores, no tienen KPI. Recuerden que les había manifestado que apenas un 10% de las empresas tienen algún tipo de, apenas tienen algunos planes estratégicos. El otro 90% no tienen planes estratégicos. Y eso hace que la toma de decisiones sea basado en elementos subjetivos, en apreciaciones. Recuerdo en una ocasión un gerente, estamos haciendo un plan estratégico y entonces un gerente general me hizo la siguiente afirmación. Me dijo que sus clientes estaban altamente satisfechos. Y entonces, como preguntas de rigor, ¿verdad? Le hice, ¿y cómo sabemos o bajo qué paradigma o qué KPI me dice o le ha indicado que sus clientes están satisfechos? Entonces, lo primero que me manifestó es que no se tenía un indicador en esa línea, pero que él estaba convencido de que existía un alto nivel de satisfacción de su cliente y que lo argumentaba de la siguiente manera, porque él tenía contacto con sus clientes y que los clientes le manifestaban su nivel de satisfacción. Bueno, en primera instancia suena bastante lógico, ¿verdad? Pero viene la siguiente pregunta de rigor. ¿Con cuántos clientes usted se ha reunido? Y entonces, esta persona en ese momento me manifestó que se había reunido con 3 clientes en ese año y que le habían manifestado que estaban altamente satisfechos. Ok, todavía puede ser válido el hecho de que 3 clientes te hayan manifestado satisfacción si la población de clientes andará en 3, 4, 5, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta de rigor fue, ¿y de cuántos clientes es su población? ¿O su población de cuántos clientes está compuesta? Entonces, esta persona me dijo de que su población estaba compuesta aproximadamente, o sus clientes estaba compuesta, o su cartera de clientes está compuesta por 1000 clientes. 3 personas o 3 clientes, con 3 clientes no puede extrapolar a 1000 personas o a 1000 clientes. Y eso es un punto importante de la inteligencia de negocio, porque recuerden, la inteligencia de negocio no solamente es establecer KPI, sino que
saber analizarlo desde el punto de vista estadístico, ¿verdad? Y 3 clientes no es la suficiente muestra para poder extrapolar a 1000 con un nivel de confianza aceptable y un nivel de error aceptable. Entonces, al introducir la inteligencia de negocios, necesito desarrollar habilidades. La primera habilidad es aprender a formular KPI. La segunda habilidad es aprender a analizar el negocio, los paradigmas desde el punto de vista de inteligencia, de capital intelectual, pero también saber implementar las técnicas estadísticas, ¿verdad? Entonces, el beneficio de BI es que es todo un proceso en el cual tenemos que desarrollar capacidades, tenemos que involucrar tecnología, ¿verdad? Y nos permite además, BI nos permite agrupar muchas fuentes de información, los ERP, los CRM, las hojas de Excel, ¿verdad? Nos permite poder retomar de diferentes fuentes. Como podemos ver acá en Power BI, si yo quisiera agregar, por ejemplo, desde acá yo agrego diferentes fuentes de información. Y como podemos ver, podemos tener fuentes de Dataverse, SQL Service, de texto, de la web, etc., del mismo Excel, ¿verdad? Diferentes fuentes, aquí hay más fuentes o diferentes elementos de los cuales puedo retomar información. Entonces, acá, vean, acá tenemos diferentes de Access, si mis bases de datos están en Access, ¿verdad? Tenemos diferentes fuentes de las cuales podemos retomar. Entonces, el proyecto BI me permite hacer esa valoración, me permite integrar, si no estoy integrado, me permite integrar. Lo ideal es que nosotros comencemos a diseñar, ¿verdad? Nuestra inteligencia de negocio desde los programas desde los ERP, cómo lo vamos a relacionar con los CRM, nuestros procesos, cómo van a recolectar información y todo esto alineado a la estrategia, ¿verdad? Entonces, el beneficio de la inteligencia de negocio es que nos va a permitir centralizar la centralización, ¿verdad?, de la información y poder encontrar a través de procesos y análisis la verdad, o sea, generar información que nos permita tomar decisiones, ¿verdad? Vamos a tener un mejor entendimiento del negocio al momento de interrelacionar información, tanto información de indicadores financieros como de indicadores no financieros. También la inteligencia de BI nos permite administrar acceso de información. Vamos a darle información a aquellos analistas de información, ¿verdad? Brindarle acceso a la información pertinente, oportuna, ¿verdad? Y brindarle también las herramientas a todos aquellos que necesiten procesar información para tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, nuestro proceso, uno de los beneficios es que podemos generar fuentes de ventaja competitiva cuando tenemos un proyecto BI que nos sirve a nosotros para procesar información, porque eso no se logra de la noche a la mañana. Esto es una inversión de mediano a largo plazo para poder sacarle el máximo provecho, pero nos garantiza convertirse en una fuente de ventaja competitiva, porque al momento de que vamos integrando diferentes fuentes de información, vamos capacitando a las personas para que puedan generar análisis sólidos, ¿verdad? En esos 3 escenarios, descriptivo, predictivo y prescriptivo, nos va a permitir poder conocer y que nuestras estrategias sean basadas en cierto grado de riesgo,
y poder garantizar el monitoreo consecutivo del avance de la estrategia de la organización. Y eso se vuelve un aporte significativo al capital intelectual de cualquier organización. He ahí la importancia, ¿verdad?, de la inteligencia de negocio como fuente de ventaja competitiva. Adelantándome un poquito, ¿verdad?, al tema del diplomado. En el diplomado nosotros nos enfocamos en que podamos comprender en qué consiste la formulación de un proyecto BI, pero además de eso que vayamos haciendo prácticas en métodos, el uso de herramientas para poder utilizar métodos de análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo. Entonces, a esa línea es que estamos apostando, ¿verdad? Esto podrá volverse una fuente de ventaja competitiva en la organización en la medida que vayan aplicando a sus procesos y además vayan basando sus decisiones basado en el uso de estas técnicas. Entonces, ahí es donde podríamos reflejar el máximo provecho de la inteligencia de negocios en la gestión de las empresas. Si tienen alguna duda, creo que podríamos entrar a la etapa de preguntas y respuestas. Ok, sí, doctor, quería aprovechar, ¿verdad? Ahorita que lo mencionó, compartirles que nosotros contamos con un diplomado en Business Intelligence que de hecho inicia este 29 de agosto, se imparte los días lunes, miércoles y viernes de 6 de la tarde a 8:30 p.m. Cuenta con ambas modalidades, ya sea presencial o remota, y tiene una duración de aproximadamente 6 semanas. Si desean una información detallada sobre el programa y ser asistido por uno de nuestros consejeros de admisión, pueden llamar a nuestros teléfonos que son 2278-6911 o aplicar por medio de nuestra página web y ingresando al sitio web Kaiser University Latin American Campus. Vamos a compartir en este momento un video y luego vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas por parte de ustedes hacia el doctor Fonseca. Kaiser University's residential campuses in West Palm Beach, Florida, and San Marcos, Nicaragua, offer a diverse population of students with unique learning experiences and opportunities to grow as individuals. Kaiser University's 100-acre flagship campus in West Palm Beach offers a safe, dynamic residential experience that enhances and extends the educational mission of the university to ensure living and learning occur hand in hand. The campus is home to the Seahawks' 27 NAIA athletic teams who compete in facilities including the Student Life Center and athletic fields. The university has future plans to create an aquatic center, an Olympic-sized pool dedicated to serving Kaiser's NAIA National Championship swim teams and the Palm Beach community. Kaiser University's residential campus in San Marcos, Nicaragua, offers 2 residence halls on campus, offering a safe and nurturing learning environment. The campus is an institution of higher education, granting U.S. degrees in Nicaragua and most of the region, and operates on the American academic calendar, delivering instructions in English, both in traditional and online delivery formats. Learn more about Kaiser University and the unique learning opportunities available at our residential campuses. Visit www.kaiseruniversity.com. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mateo Lesix y soy docente en el posgrado de Gerencia y Liderazgo de Kaiser University. Muchas personas me preguntan por qué realizar el posgrado en Gerencia y Liderazgo de Kaiser University. Yo te puedo decir que si eres una persona que está ocupando una posición de liderazgo o eres una persona que te toca dirigir equipos dentro de tu organización, este programa es para ti. Básicamente porque buscamos desarrollar esas competencias conductuales y esas competencias técnicas que te permitan desarrollar y generar valor dentro de tu organización.
valor para ti mismo como persona, valor de manera profesional y valor para tu sociedad. En el posgrado en Gerencia y Liderazgo nos enfocamos en desarrollar gerentes integrales. Y para ello nos enfocamos en dos pilares fundamentales. Uno, desarrollar su pensamiento crítico. Y el segundo, dotarlos con herramientas sencillas para que puedan gestionar. Adicionalmente, contarán con un título emitido en los Estados Unidos, lo cual les dará mayor legitimidad internacional. Te invito a unirte al posgrado de Gerencia y Liderazgo. Te aseguro que será una gran decisión. Gracias por estar de regreso. Tenemos una pregunta, doctor, y es la siguiente. Dentro del cambio paradigmático, me gustaría saber qué nuevos métodos de análisis se están utilizando en la gestión de las grandes empresas como la de Elon Musk. Ok, miren qué importante es el cambio de paradigmas. Comenzando de que empresas como Tesla, ¿verdad? Uno de los elementos importantes es su capital intelectual. Entonces, ellos hacen evaluaciones. Si ustedes se fijan en los estados financieros que son publicables, ¿verdad? Ustedes van a poder encontrar que ellos miden el capital intelectual. A pesar de que las normas internacionales de información financiera establecen que todas las organizaciones deberían de medir su capital intelectual, muchas no lo hacen, ¿verdad? Muchas no lo hacen, especialmente en nuestro país. Yo he consultado a muchos contadores, ¿verdad? Y en sus informes financieros no se incluye. Dentro de los elementos está el valor de marca. Parte del capital intelectual está la marca en sí, ¿verdad? Entonces ellos, en el caso particular de Tesla, sí miden el valor de la marca y saben la importancia que es el valor de la marca. Y por eso trabajan en esa línea. Y no solamente instituciones de ese tipo, Toyota se preocupa mucho, es una de las empresas que se preocupa más por su marca, ¿verdad? Recuerden hace años atrás cuando tuvo un problema en Estados Unidos en relación a una marca, no sé si era el Prius en particular, prefirieron mandar a retirar todas los vehículos de esa marca particular, los mandaron a retirar y eso pudo haber generado, me imagino que en su estado financiero en esa región fueron negativos en ese periodo, pero prefirieron perder hoy que perder la imagen. Entonces, esas son algunas de las técnicas. Hay un método de Sandia que te permite que permite hacer una medición de capital intelectual de tus organizaciones y hay muchas organizaciones internacionales y grandes que hacen mediciones a través de diferentes métodos particulares. Ok, excelente, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tan valiosa y enriquecedora información. Agradezco enormemente a todos los que nos acompañaron en este webinar, que estoy segura que va a ser de mucha ayuda en sus puestos de trabajo. Les invitamos nuevamente a conocer más de los programas de educación continua de Kaiser University, en especial nuestro diplomado de Business Intelligence a través de nuestro número telefónico 2278-6911 o aplicando por medio de nuestra página web Kaiser University Latin American Campus. Muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes a todos. Decidí tomar el diplomado de marketing digital de Kaiser University precisamente para desarrollar los conocimientos de mi carrera profesional e irme creando el camino para desarrollarme en mi campo. Porque en Kaiser, por su prestigio y por tener como docente a profesionales que aplican su carrera y por lo tanto nos pueden dar una visión más aplicada a la realidad. Mi interés en marketing digital surgió gracias a dos jóvenes emprendedores que pusieron su marca en mis manos para posicionarla a nivel nacional en redes sociales. Este proyecto se llama Vinica y consiste en el procesamiento y distribución de miel de abeja 100% pura. Con el diplomado de marketing digital pretendía identificar oportunidades de mejora para incrementar las ventas de Vinica y también que me abrieran oportunidad en el campo laboral en una agencia de marketing y publicidad. Hoy puedo decir con seguridad de que Vinica ha crecido y mejorado mucho gracias a los conocimientos brindados por nuestros mentores en el diplomado,
ya que me ayudaron a reconocer mejor mi mercado meta y también mejorar mi contenido para mantener las relaciones con mis seguidores y también vender. También logré mi segundo objetivo, que era abrirme oportunidad en el campo laboral, ya que el día de hoy estoy trabajando en una agencia de marketing digital. Somos un equipo unido conformado por profesionales en marketing, diseño y programación. Manejamos diferentes marcas y yo apoyo en la creación de contenido. Si tienen un negocio, pretenden abrir uno o buscan abrir su oportunidad en el ámbito laboral, los invito a tomar este diplomado para llevar su negocio y su carrera profesional al siguiente nivel.